¿Puede la energía distribuida evitar cortes de luz y ayudar a prevenir el cambio climático? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos Climáticos, donde tenemos el gran gusto de conversar con Santiago Masiris, experto en mercados energéticos, sobre un tema clave, que es de qué manera podemos los usuarios de electricidad contribuir a mitigar el cambio climático y fomentar la transición energética. Soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde alumnos, profesores, graduados y amigos de la maestría abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. El cambio climático, como ustedes saben, requiere a nivel global triplicar la energía renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030. Por eso nos interesa hoy comenzar a indagar de qué manera podemos los usuarios de energía apoyar esta transición. Hoy vamos a hablar sobre energía distribuida, pero también en un episodio en breve abordaremos el tema de la eficiencia energética. La generación distribuida plantea un cambio de paradigma en la forma de acceder a la energía, donde los usuarios de la red de distribución, que pueden ser residenciales, comerciales e industriales, generan electricidad de origen renovable, produciéndola directamente en los puntos de consumo. Así se convierten en prosumidores, consumiendo la propia energía que producen durante el día e inyectando el excedente a la red eléctrica para su comercialización. Si bien la energía generada por este sistema es en general más cara que la de un proyecto de gran escala, tiene algunos beneficios interesantes, como permitir la instalación de baterías para compensar los cortes de energía, generar empleo y evitar la fuga de recursos financieros en localidades con déficit energético, así como obviamente descarbonizar la red eléctrica. Argentina ya tiene un esquema regulatorio para la energía distribuida que permite instalar equipos de hasta 12 megawatts por parte de usuarios individuales o comunitarios y ha establecido una meta de llegar a los 1000 megawatts de potencia de generación distribuida para el año 2030. Hoy, para que se den una idea, tenemos 45 megawatts de potencia instalada, por lo que tendríamos que lograr un crecimiento exponencial en los próximos años, duplicando anualmente la potencia instalada para llegar a cumplir la meta. Para hablar de este tema, nos acompaña hoy un experto en la regulación de los mercados energéticos en América Latina, Santiago Masiris. Santiago es ingeniero, tiene un MBA y es socio director de la unidad de negocios de Energy Market Intelligence de la empresa GME. Es una de las personas que más conoce la regulación del mercado energético en la región y estamos muy agradecidas de tenerlo hoy con nosotros. Gracias, Santiago, por acompañarnos y bienvenido a Diálogos Climáticos. Gracias a ustedes por invitarme y por participar de este podcast. Bueno, vamos a empezar recordando a nuestros oyentes el estado de situación actual de las energías renovables a nivel regional, retomando el tema que para nosotros es clave, que es ver cómo llegamos a lograr el objetivo global de triplicar las renovables para 2030, ¿no? Entonces, en ese contexto, teniendo en consideración este objetivo, ¿cuál es el país de nuestra región que está mostrando un crecimiento más veloz o más fuerte o más interesante en las energías renovables y a qué lo atribuís? Mira, en la región hoy hay mucho esfuerzo para tratar de expandir la capacidad de generación renovable, ¿sí? Estamos viendo países como Brasil, Chile y México, por ejemplo, que han encabezado esta expansión de renovables, digamos, muy velozmente, ¿sí? Por decirte números, a grosso modo, Brasil instaló cerca de 70 gigas o tiene instalado cerca de 70 gigas de energías renovables entre eólica y solar. México, estamos hablando de casi 15 gigas de potencia instalada entre eólico y solar. Lo mismo Chile. Entonces, hay un esfuerzo muy importante y esta expansión va liderada de la mano, te diría, de algunos puntos clave. Primero es el costo de la tecnología renovables ha bajado considerablemente en los últimos años y eso permitió que estas tecnologías sean competitivas. Por otro lado, algunos países incluían incentivos, como por ejemplo ser los certificados de energía limpia en México o algún otro mecanismo para acelerar la entrada a nivel mayorista, ¿no? A nivel utility scale, la entrada de los proyectos renovables. Pero claro, esos incentivos
cada vez se vuelven menos necesarios porque las energías renovables ya de por sí son competitivas a los precios que tienen los mercados. Otra cosa interesante es que en algunos mercados se les paga potencia, se les reconoce un cargo fijo de remuneración por el aporte que hacen estas energías al pico de consumo o a la reserva de potencia de cada uno de los mercados. Otros mercados directamente no lo consideran, pero a pesar de eso estamos viendo que entran, o sea, hay un incentivo económico para los desarrolladores de incluir estas energías. Con lo cual el futuro en cuanto a las energías renovables es promisorio, o sea, las tecnologías son competitivas de por sí a precio y pueden entrar. Bien. ¿Y cómo estamos bajando a la energía distribuida? Que sé que es un pequeño sector, pero es un sector que hoy nos interesa analizar en el podcast. Y las energías distribuidas es un mundo en sí. Y como todo, arrastra todos los beneficios de las energías renovables, pero no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque de alguna manera las energías distribuidas, el costo de instalación es bastante más alto, casi 2 o 3 veces más caro que a nivel utility scale, y de alguna manera utilizan o se apalancan en la infraestructura existente de distribución. Tienen un montón de beneficios, dentro de esos es eliminar las pérdidas de la red, e incluso en los momentos de consumo pico, por ejemplo en el caso de Argentina, que el consumo pico de verano se da muchas veces al mediodía por el uso de aire acondicionado, las energías distribuidas producen más durante el mediodía, porque cerca del 99% en todos los países es solar, y es solar rooftop, ¿no? Entonces, en el pico del mediodía están produciendo a máxima potencia y contribuyen a bajar un poco esa necesidad de potencia máxima al mediodía, ¿sí? Entonces, alivian de alguna manera los sistemas de distribución, ¿sí? Dentro de todos esos beneficios que traen, que obviamente está la descarbonización, ¿sí? Perfecto. Y bajando ahora ya de lo regional al caso argentino. Uh-huh. Suponiendo que quisiéramos descarbonizar rápidamente nuestra matriz energética para poder lograr los objetivos de mitigación. ¿Cuál es el subsector dentro de Argentina, dentro de lo que es el mercado eléctrico, que está mejor posicionado para darle un impulso a la descarbonización y por qué? Si tuvieras que recomendar una acción efectiva para la descarbonización en Argentina, ¿cuál sería? Yo te diría que hoy el desarrollo de las renovables en Argentina tiene un potencial enorme. Tenés los mejores factores de producción del mundo para las energías renovables eólicas en la Patagonia, o sea, al sur de Buenos Aires para abajo, ¿sí? Estamos hablando también de los mejores factores de producción para las solares en el noroeste argentino. Entonces, esas tecnologías, acompañadas con infraestructura de transmisión que permitan evacuar esa energía hacia los centros de consumo, rápidamente uno podría incorporar muchísimos proyectos. Ahora, ¿cuáles son las barreras para que entren estos proyectos? Porque no es solo la falta de infraestructura de transmisión. Estos proyectos necesitan básicamente tener garantizado un contrato, ¿sí? Porque todo su costo de capital es fijo, ¿sí? Y todo el costo de generación es fijo. Entonces necesitan tener un contrato que les garantice la subsistencia financiera, ¿sí? O sea que la clave está más en el contrato que en la financiación desde tu punto de vista. Exactamente, porque cualquier proyecto con un precio de contrato razonable, ¿sí?, pero que le garantiza ingresos fijos durante varios años, puede entrar al mercado y desarrollarse. Y consigue financiamiento. Consigue su propio financiamiento. Exacto. O sea, si logramos, digamos, lo que se busca en este contexto actual, que es que el sector privado se autogestione, digamos, claro. La idea sería garantizarle los contratos. Pero los contratos, ¿quién los puede hacer? ¿Los puede hacer Gamesa en el nuevo escenario o no? Bueno, hoy tenés el esquema Matter que permite a los privados gestionar contratos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, habría que impulsar un poco y desarrollar el tema de la gestión de contratos entre privados con los sectores renovables, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, en la introducción hablamos de los desafíos que atraviesa el sistema eléctrico, vos hablaste del tema de la transmisión. Para abordar el tema de la transmisión, ¿cuáles son las áreas que hoy están más congestionadas? Y este sistema que vos decís de garantizar contratos, ¿se podría también aplicar a la parte de expandir transmisión o es, digamos,
otra modalidad que hay que buscar? Y te diría que en todo el mundo la transmisión siempre corre por detrás del desarrollo de los proyectos, ¿sí? No es una característica solo que en países como Argentina o Sudamérica la transmisión está faltando. Por lo general se desarrollan los proyectos en conjunto con la capacidad de transmisión. Uno no construye capacidad ociosa para que no se pueda usar y que en algún momento alguien se conecte. Entonces van de la mano. Lo que pasa es que tienen que estar dadas las garantías para que se produzcan el financiamiento, el desarrollo, y muchas veces lo que encontrás es que los proyectos de transmisión, o sea, estamos hablando de infraestructura importante, tienen trabas que pueden ser o políticas o de permisos, ¿sí? Donde, no sé, por ponerte ejemplos, en Colombia hay una línea de transmisión muy importante para evacuar energía renovable de la península de La Guajira. Entonces, La Guajira hay un montón de proyectos eólicos ahí. Y hay una línea muy conocida llamada Colectora 1, que no puede terminar de ser construida porque ha tenido bastantes problemas con los permisos de paso con las comunidades, ¿sí? Por otro lado, tenés países donde, por ejemplo, México tiene un atraso muy importante en la infraestructura de transmisión porque hace varios años no se vienen desarrollando. Ahí hay un esquema de se hacen los estudios y se emiten planes indicativos de expansión de la transmisión, pero después el órgano ejecutor que tiene que llevar adelante la expansión, por diferentes razones, pueden ser políticas o económicas, no los termina ejecutando. Entonces, y si eso produce congestiones en la red de transmisión. En el caso de Argentina, vos tenés áreas muy congestionadas que no pueden evacuar toda su energía, o si incorporan adicionales, empiezan a haber congestiones importantes. Entonces, hoy te diría que el noroeste es una zona que puede evacuar mucha más energía y no lo está pudiendo hacer, y lo mismo la Patagonia. Yo creo que una interconexión importante entre la Patagonia y la región central permitiría evacuar muchísimos proyectos que se podrían desarrollar de energía renovable eólica, ¿no? ¿Y qué tamaño o cómo tendría que ser un proyecto para que le den los números para hacer el proyecto y además la línea de transmisión y aún así conseguir financiamiento? ¿O hay que armar una línea específica para apoyar a la transmisión cuando haya un proyecto relacionado, ¿no? Digo, pensando en bancos de desarrollo, en alguna línea especial que pudiera financiar esto, pero directamente a los privados, porque entendiendo que el Estado Nacional no tiene la intención o las ganas de estar financiándolo. Mira, te diría que a Utility Scale lo mejor es el Project Finance, ¿sí? Pero hay países que están más complicados que otros por las condiciones económicas, como por ser Argentina. O sea, es muy difícil que hoy un banco haga Project Finance con un proyecto renovable. En tema escala no hay un límite, porque hoy cualquier proyecto Utility Scale es rentable, ¿sí? Estamos hablando de potencias arriba de 5 megas, de potencia instalada. Claro, pero si tuviera que además construir transmisiones, eso es lo que te digo. O sea, ya que es un proyecto más complejo, porque tenés que extender tu transmisión y además armar tu... Las líneas de transmisión son costosas y si el proyecto es chico, necesita mucho más volumen para poder absorber el costo de la transmisión nueva, ¿sí? Hoy lo que está pasando es que tenés proyectos que están alejados de los puntos de interconexión, capaz que tienen que hacer 10 o 15 kilómetros de líneas para conectarse a la subestación y lo vuelve antieconómico los proyectos, ¿no? Entonces, bien, ahí lo que se busca es incrementar la escala del proyecto renovable de forma tal de que esa línea pueda ser rentable, ¿sí? Para el proyecto de que se quiere interconectar. Diferente es después la expansión de la red de transmisión para poder evacuar de una zona toda la energía hacia los centros de consumo, ¿sí? Y en términos ¿tenemos alguna idea de costos? Por ejemplo, si quisiéramos en el NOA, que tenemos el gran potencial solar, que pudiera explotarlo al máximo en términos de generación, ¿qué inversión tendríamos que hacer para que esa energía pueda llegar a los centros de consumo en Buenos Aires? No, ahí no lo sé. Tendría que empezar a especular sobre los precios de los costos de transmisión. Estamos hablando de varios millones de dólares por el costo de una línea de alta tensión por cada... Si tuviese que arriesgar, estaría en unos 2 millones de dólares o entre 1,5 millones de dólares por una línea de 500 kilovolts, ¿no es cierto? ¿Por kilómetro o por cuánto? Por kilómetro, ¿sí? Bien, buenísimo. Para tener una idea de qué tipo de financiamiento puede abordar ese desafío, ¿no? Sí, son líneas costosas. Bien. Bueno, bajando ahora al tema de generación distribuida, que también nos interesaba mucho.
Ya nos diste alguna opinión de cómo la ves a la energía distribuida como alternativa para superar la congestión, pero en particular en el escenario actual de Argentina, ¿no? Bajándonos. ¿Ves que para los próximos años es una opción la expansión de la red a través de energía distribuida y la ampliación de 2 megas a 12 megas que acaba de aprobar el gobierno tiene algún potencial específico que vos le veas positivo, digamos, para el sistema? Es súper interesante, pero ahora, por ejemplo, recientemente se expandió la capacidad que se les permite a los proyectos de generación distribuida a 12 megas, ¿sí? Pero hoy hay que entender algo, o sea, el que toma la decisión de construir un proyecto de generación distribuida ocupa parte de su predio para poner paneles, o alguna casa que pone paneles rooftop, ¿sí? Está tomando una decisión económica. Hay muy poquitas de estas decisiones que son por un tema ambiental, ¿sí? En general, alguien que va a poner plata de su bolsillo en una ecuación antieconómica, porque muchas veces el costo de capital es muy alto, para obtener un ahorro muy bajito que se paga en muchísimos años, eso lo puede hacer una persona con mucho interés en el cambio climático. En general las decisiones son económicas, ¿sí? En la gran mayoría, especialmente las industrias, que son las que mueven la aguja en la cantidad de paneles que se van instalando. Entonces, esta decisión económica tiene que ver con los incentivos que se les da a la generación distribuida. Entonces, en Argentina se fue por un camino, lo que plantea la ley de generación distribuida, es ir por un camino se llama net billing, ¿no es cierto? Hay básicamente dos métodos clásicos que se utilizan, net metering y net billing, ¿no? El net metering genera un incentivo un poco mayor porque toda la energía que vos producís después es compensada al precio de la tarifa, ¿sí? Al mismo precio que vendés te compran. Exacto, digamos. pero por ejemplo en el caso de un residencial que durante el día no está, porque salió de la casa, pero produjo energía, la entregó a la red y a la noche llega y vuelve a consumir. Entonces se la descuentan de la tarifa al mismo precio de la tarifa, ¿sí? Entonces se ahorra la tarifa con los impuestos y un montón de cosas. En el caso de Argentina y en muchos países, en la mayoría, se paga con net billing. Net billing es el costo de oportunidad de la distribuidora, básicamente. Entonces, cuando vos no estás y entregaste energía a la red y volvés a la noche y volvés a consumir, no te devuelven la tarifa, te devuelven el costo de generación, ¿sí? Que es el pass-through que está dentro de la tarifa. En el caso de Argentina, el costo de generación es alto porque lo que te reconocen es el costo medio de generación, que paga Camesa, ¿sí? Hoy está medio unificado. Entonces, y ahí hay un poco tan rotos los incentivos, porque deberíamos volver al esquema de precios nodales, ¿sí? Con los factores de nodo, ¿sí? Que eso te dice en qué zonas hay sobreoferta de energía y no deberías estar instalando, y en qué zona hay demanda de energía y podrías incentivar aún más el consumo de generación distribuida, como por ejemplo los centros urbanos, ¿sí? Hoy casi te diría que es lo mismo para alguien que está en el NOA instalar un panel y que el que está en Buenos Aires recibiría el mismo incentivo, ¿sí? Cuando en realidad uno lo que quiere es que esos generación distribuida esté en las zonas donde se necesita, ¿sí? Perfecto, clarísimo. O sea, el tema tiene que ver con el precio de referencia que se toma, que es el promedio del mercado mayorista, ¿no? Precio promedio de compra, exacto. Claro, entonces eso habría que, digamos, descentralizarlo y que sea el precio del lugar en el cual se está proveyendo la energía para que sea un precio más real exacto, y genere el incentivo correcto. Correcto, es así, tal cual. O sea, es clave que los incentivos estén dados en los lugares donde se necesitan, no en cualquier parte. Exacto. ¿Sí? Porque incluso hasta generas distorsiones, como por ejemplo, a ver, hay casos muy emblemáticos y muy recientes que la generación distribuida, por un tema de competencia de precios contra el costo de la energía en general o por otras razones, se instaló en forma desmedida, el caso de Alemania, y generó muchísimos problemas operativos, ¿sí? Sí. Y por ejemplo ahora estamos viendo que en Australia, en el estado de Victoria, el 70% de los hogares tienen paneles solares rooftop. Entonces, un día de sábado, que es un día donde la demanda está bastante razonable, no es muy alta ni baja, pero todos los paneles solares produciendo al mismo tiempo bajaron tanto la demanda del sistema que generaron un riesgo serio de desabastecimiento, porque la red eléctrica es bastante compleja la operación y el operador del sistema hace mucho esfuerzo para mantener la estabilidad de la red.
Entonces, cuando vos tenés estos problemas de rampas muy rápidas, de subida y crecida, o sea, cuando sale el sol y se va el sol, te produce digamos, problemas operativos importantes, todo eso contribuye a que la red sea muy inestable. Entonces, cuando uno pasa un determinado umbral de instalación de generación distribuida, te puedes encontrar con problemas muy serios que pueden desincentivar, incluso pueden desincentivar la recuperación del cargo de distribución de las distribuidoras, ¿sí? Que se puede ver afectado. También puedes encontrar problemas como desincentivo a los generadores del sistema del eléctrico mayorista porque no venden. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que vos decías antes de pagarles por la potencia de reserva que tienen. Mismo un proyecto solar que está a utility scale, que hizo sus inversiones, pero claro, como baja tanto la demanda no vende, entonces los precios tienden a cero. Chile, por ejemplo, tiene muchísimas horas de precio de mercado cero. Sí, escuché el otro día en otro podcast un ejemplo muy interesante que pasa eso, que como tiende a ser cero el precio, entonces instalaron, bueno, era un prototipo, ¿no? Pero un sistema de hidrógeno verde que cuando justamente se da esta sobreoferta de solar, la desvían y va a la planta de hidrógeno. Y entonces con eso mantienen la estabilidad de la red para no tener esa sobreoferta solar que les lleva Pero una vez más, son ideas románticas porque son muy, muy costosas, ¿sí? No son económicas y cuando esas soluciones no son económicas, terminás sobrecargando sobre el usuario final en la tarifa ese costo adicional del sistema. Entonces, las baterías, pero por la ejemplo, idea digamos, de desviar para hacer como un clearing que cuando baja por debajo de tal precio se desvíe, ¿no es buena y se use para otra cosa? Sí, es buena, pero por ejemplo hay sistemas como el de Brasil que tienen muchísima cantidad de generación hidroeléctrica, entonces claro, cuando el rayito de sol produce energía eléctrica te permite guardar una gota de agua en el embalse que lo usas a la noche. Exacto, Entonces como una batería. te hace una batería hidráulica, digamos, ¿no? Entonces funciona como una batería, pero no todos los sistemas tienen esa capacidad, todos los sistemas eléctricos tienen esa capacidad o esa flexibilidad. Entonces, y hoy hay una solución que son las baterías, ¿sí? Las baterías hoy se están volviendo económicas, han bajado bastante el costo, entonces te permitirían almacenar, pero lo que pasa es que lo que soluciona la batería es muy poquito, ¿sí? La capacidad de almacenamiento que vos podés guardar adentro de una batería es nada comparado con lo que requiere el sistema cuando vos tenés, por ejemplo, el problema de Chile no lo solucionás solo con baterías, ¿sí? Necesitas algo mucho más grande, ¿sí? Bueno, pero una represa sí, o tampoco. Sí, pero lo que pasa es que las represas ya no podés hacer más represas, ¿sí? A nivel, te diría, en toda la región, primero que los proyectos más fáciles y más económicos ya se hicieron. Los que quedan son los más difíciles y por general en lugares muy, muy remotos o con problemas muy importantes sociales, ¿sí? Entonces, hoy te diría, no hay proyectos de generación hidráulica viable en la región, ¿sí? Perfecto. Bueno, para cerrar, si tuvieras que recomendar un ejemplo regulatorio financiero, digamos, un caso de ejemplo de un sistema de energía distribuida que te guste, digamos, que te parezca que funcione. Porque entendemos cuáles son, que es digamos, que tiene una complejidad cuando tiene cierta escala, que está buenísima cuando es chiquito y cuando logra cierta escala te desestabiliza un sistema. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de alguien que lo hizo bien, que lo pudo pensar estratégicamente y hacerlo bien? Te diría que es todo. En Europa, por ejemplo, lo que estamos viendo que son los sistemas más maduros, que hace rato vienen con esto, incluso con muchos incentivos, hoy se están encontrando con el problema de que haber incentivado demasiado les produjo problemas, ¿sí? Otros sistemas, en América Latina hoy está todo en prueba, son muy incipientes, ¿sí? Creo que el sistema de net billing es dentro de todo el más razonable. Creo que no hace falta incentivos. Creo que por sí, en la medida que las tarifas se vayan acomodando, ¿sí? Y ya de por sí, junto con los impuestos, generan un incentivo positivo para estos proyectos. El tema de los tamaños no me importa, porque creo que los tamaños si es 1 mega o son 12 megas, eso lo va a ver cada uno de los clientes, pero en general uno podría dar una ayuda por ahí a los residenciales, ¿sí? De alguna manera a través de reconocimiento de algún bono de emisión de cancelación de CO2 o cosas por el estilo, si quisiese,
pero tendría que poner una limitación en cuanto a la cantidad. O sea, hay que plantearse un objetivo claro a nivel país de cuánto queremos llegar con la generación distribuida sin tener que romper el sistema, ¿no? Bueno, y el objetivo de los 1000 megas, que es el 0,007 de la demanda, digamos, es chiquito, digamos. Esos 1000 megas, que para nosotros todavía es un montón, porque estamos muy lejos, igual es poquito. Eso no desestabilizaría el sistema. ¿O no. sí? ¿O depende del lugar? No, 1000 megas te diría que hoy, casi te diría, incluso 1000 megas en la ciudad de Buenos Aires producen un poquito de ruido, pero no es una cosa grave. Pero yo creo que es un objetivo alcanzable. Por ejemplo, para darte un número, en México se están instalando 600 megas de generación distribuida por año, ¿sí? Y es un sistema que es 3 veces más grande que el nuestro, ¿sí? Y meten 600 megas. Está bien que el sistema de incentivos es diferente, es el de net metering, con lo cual te pagan mucho más por la energía que estás inyectando al sistema. Entonces eso acelera mucho, ¿ok? Creo que Argentina va por buen camino, creo que 1000 megas son recontra alcanzables, ¿sí? Pero sí trataría de que eso, buscar en qué lugares son más necesarios, y es necesario poner el tema de los precios nodales, ¿no? Clarísimo. Clarísimo, me encantó, me parece que además es una propuesta concreta y viable. Así que bueno, muchísimas gracias, Santiago, por tu participación. Y bueno, vamos a hacer, da para 3 podcasts más el tema. De la energía podemos estar hablando todo el día entero. Así que bueno, este fue como un primer episodio, pero la seguimos en breve. Muchas gracias. Excelente, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó el episodio y te interesa escuchar más, es muy importante para nosotros que nos pongas 5 estrellas, hagas clic en seguir o envíes este episodio a tus colegas y amigos. Diálogos Climáticos es producido y apoyado por profesores y alumnos de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la maestría. Si querés saber más sobre la maestría en cambio climático, nos podés escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar, cambioclimático@flaxo.org.ar. Muchas gracias.